IDCN está contigo, un podcast para hablar de la salud de Nariño. El bullying, también conocido como acoso escolar, hace referencia a cualquier comportamiento que implique maltrato de tipo verbal, psicológico, físico o de índole social de un menor hacia otro en el ámbito escolar. Para el día de hoy estamos reunidos con dos profesionales de psicología, dos personas que nos vendrán a orientar y hablar un poco acerca del tema del bullying. Este podcast estará orientado también por Clara Kenan, psicóloga magíster en promoción y prevención en salud mental de la Universidad de Nariño, y Diana Santa Cruz Paz, psicóloga magíster en estudios interdisciplinarios del desarrollo de la Universidad de Nariño. Sean ustedes bienvenidas a este podcast, este espacio que hemos dedicado también para hablar acerca de los temas de salud mental. Bueno, Clara, háblenos usted un poco acerca del tema del bullying. ¿Qué significa el bullying, esta palabra? Tal vez de dónde proviene y desde cuándo se viene manejando también estos términos en las instituciones escolares. El acoso escolar, que es como se traduce al español, hace referencia a esas conductas violentas, agresivas y de intimidación que se presentan entre los adolescentes. Muchas veces confundimos la violencia escolar con acoso escolar, pero el acoso escolar hace parte de una de las violencias que se pueden presentar en los contextos educativos y que tiene tres características que la hacen particular. Primero, la intención de generar daño a la otra persona. Segundo, el que se dé de manera repetitiva, no solo en una ocasión, sino que se dé reiteradamente y que haya una diferencia de poder entre el agresor y la posible víctima. El tema del regreso a clases, muy seguramente, tanto para padres de familia como para estudiantes, debe ser pues un motivo de alegría, de compartir nuevamente en el entorno escolar, de estar con los amiguitos, de dispersar la mente en un ambiente totalmente diferente. Pero para algunos niños se ha vuelto un trauma, en un motivo de temor, de rechazo por el tema del acoso escolar. Así que, Diana, ¿usted qué nos puede comentar de esta situación que muy comúnmente se ven en los entornos escolares? De esta situación creo que en las instituciones educativas se ha venido trabajando arduamente por la prevención de esta situación, de este fenómeno de acoso escolar, pero también que en los hogares estemos muy atentos a esas señales de alarma que de pronto pasamos desapercibidas, como una baja en su apetito, unos problemas de sueño en el hogar, que no quiera asistir al colegio, que empiece a bajar su desempeño escolar. Son señales que van apareciendo y que debemos prestarles un poco más de atención, indagar con sus hijos e hijas en casa para ver qué está pasando y de esta manera informar a la institución, activar esa ruta de atención institucional que se ha establecido desde la Ley 1620. Entonces, usted puede informar como padre, madre de familia, a cualquier docente de la institución lo que está ocurriendo para que se tomen las medidas, la ruta de atención como tal. Hemos querido invitarlas a ustedes dos precisamente porque son personas que han permanecido en el campo y allá muy seguramente se han presentado estos casos de bullying o acoso escolar. Coméntenos ustedes algo más puntual acerca de estos casos, cómo se presentan, cómo los niños lo manifiestan y cuál es ese reaccionar de la institución. Para detectar aquellos casos de acoso escolar como tal, podemos hacerlo a través de los mismos estudiantes, que son pocas las veces que se presentan justamente por el tema de desbalance de poder, ¿cierto? Entonces, siento temor a decir que estoy viviendo esa situación por miedo a las represalias que pueda tener. Por eso usualmente cuando hablamos de acoso escolar, el tema de los observadores es bien importante, porque usualmente son terceros quienes comentan o dan a conocer las situaciones de acoso escolar como tal. Y en ese momento, en cuando ya entra la institución a ser parte de ese problema, se puede decir interno, ¿cómo reaccionan también? ¿O cuáles son de pronto esas primeras formas de buscar solución a estos factores? Todas las instituciones educativas nos regimos bajo la ley de convivencia y la norma establece una ruta de atención para la convivencia escolar y puntualmente
algunos tipos de situaciones. El acoso escolar hace parte de las situaciones tipo 2 de convivencia escolar y tiene una serie de pasos para atender esos casos, que puede activarla cualquier miembro de la comunidad educativa. Entonces, para las personas que nos están escuchando, cuando se detectan esos signos de alarma, la institución educativa como tal hace una remisión a los servicios de salud. Sí, primero informa a los padres de familia si no conocen, pero si son ellos quienes ya traen la información, se hace una derivación para que los chicos, tanto víctima como posible victimario, reciban la atención desde los servicios de salud. Esos casos también son analizados desde un comité escolar de convivencia, que está integrado por representantes de padres de familia, el rector o director de las instituciones, los coordinadores de convivencia, orientadores escolares, personero, y establecen una serie de acciones para, una, evitar que se vuelvan a presentar, ¿cierto? Y para trabajar también en acciones de prevención. Madre de una menor colombiana, estudiante de una institución educativa en los Estados Unidos, denunció un caso de bullying cometido contra su hija. Al no recibir ayuda institucional, declaró lo siguiente: me voy a encargar personalmente de equipararla en todos los sentidos para que si una persona vuelve y la ataca de forma injusta y desproporcionada, ella se defienda como tiene que ser y no permita que nadie le pase por encima. ¿Sería esa tal vez la manera de solucionar? Porque pues dicen, bueno, si ya habrán autoridades o la institución o las personas encargadas de dar solución al problema, pues no la dan. Dicen que la mejor manera es que los niños respondan igual, con agresión. Ese es un reto realmente, ¿no? En la institución educativa y en cualquiera. Porque si buscamos defendernos o enseñarles a nuestros hijos e hijas a defenderse, pero desde la agresión, desde la misma agresión verbal o agresión física. Si lo empujó, empújelo más fuerte. Si le dijo este apodo, busque otros apodos. Esa no es la intención también desde los hogares o desde la escuela. Hay que aprender a defendernos, pero de una manera asertiva. Es decir, no tenemos que quedarnos callados ante las burlas, los insultos, las agresiones, pero tampoco podemos responder de la misma manera. Podemos buscar la forma desde nuestra personalidad de frenar ese tipo de situaciones y buscar mecanismos de ayuda. Entonces, sí hay maneras diferentes de lograr detener una agresión y no es responder con una agresión más fuerte. Me gustaría también tocar el tema de las personas que lo hacen, de quienes cometen el acoso, de quienes lanzan una mala palabra, un insulto, una ofensa, de quienes se burlan de los demás. ¿Qué pasa con estos niños? Alrededor del bullying, desde los años 70 más o menos, se ha venido generando bastantes estudios y varias investigaciones que también abordan el tema del victimario. Algunos de ellos concluyen, por ejemplo, que aquellas pautas de crianza que son un poco más autoritarias están relacionadas, si bien no son causales, sí guardan relación con las conductas de agresión, es decir, con niños que sean posibles victimarios. De ahí que sea importante trabajar con las familias, por ejemplo, el tema de los estilos parentales, fomentar en ellos esos estilos más democráticos, donde haya expresiones de afecto, normas, límites, supervisión parental, por ejemplo. Porque fíjese que muchos estudios señalan eso, cuando hay baja supervisión parental, es decir, que las familias no están vinculadas al proceso de formación, por ejemplo, hay mayor probabilidad de que sus hijos incurran en conductas violentas o de acoso escolar hacia otros. Bueno, pero entonces en ese caso, como lo decía Diana, hay que no reaccionar o responder de la misma manera, ¿cierto? Ustedes desde la institución pues tratan de formar, de dar apoyo a la persona que ha sido víctima y de, me imagino, corregir de la mejor manera al que está haciendo el victimario, en este caso. Hoy en día creo que es muy compleja esta situación por el tema de la inclusión, por el tema de la diversidad. Estamos metiéndonos ya en ese nuevo mundo en el que hay que dar respeto a las condiciones físicas, a las condiciones psicológicas que tienen las diferentes personas. Pero ¿cómo ha sido esa transición en la institución también para que los niños lleven de la mejor manera esta palabra inclusión? Porque yo creo que tal vez muchos no sabrán qué significa eso, pero ustedes cómo lo manejan precisamente para que no haya este acoso. Pues desde la institución se cuenta con el programa de apoyo escolar
y se viene trabajando en acciones para, más que hablar de inclusión, para reconocer la diferencia del otro, es decir, que no somos iguales, no tenemos las mismas capacidades todos, pero desde el respeto podemos tener una buena relación, que hemos tratado en los espacios que se tienen con estudiantes y con familias, es ese trabajo en esas habilidades socioemocionales, en esa inteligencia emocional, es decir, de reconocer mis emociones, de cómo manejarlas para poder también, hay una palabra que la hemos escuchado que es empatía, cómo me coloco en el lugar del otro. No es necesario, digamos, hablar desde los diferentes trastornos o el niño que tiene esta dificultad de aprendizaje, sino de reconocer que todos tenemos habilidades diferentes. Yo puedo destacarme en artes, pero no puedo destacarme en matemáticas. Entonces, eso no hace que seamos más o menos, pero es un trabajo arduo que requiere de más tiempo a veces, o requiere de más intervenciones, o requiere también del apoyo de los papás. Y desde ese ejemplo de cómo yo me relaciono con el otro, cómo lo hago desde el respeto, cómo trabajo en equipo, se va trabajando la inclusión, la aceptación de la diferencia, que es un reto para cualquier institución y para todo ser humano. Es cierto, usted ha tocado un tema fundamental que es el hogar también, ¿no? El hogar, la base, pues creo, de todos los valores, de los principios, de los niños, de las personas. Desde allí es donde nos formamos. Escuchaba hace poquito el testimonio de un padre de familia que decía que él le va a realizar la rinoplastia a su hija. Ella tiene 13 añitos porque sufre de bullying en el colegio, ¿sí? Cuando escuché eso realmente quedé aterrada porque yo dije, bueno, es una niña, apenas tiene 13 años, pero él dijo, por mi hija hago lo que sea. Sé que eso le va a ocasionar un problema a largo plazo. Así es. Y a la vez que se cultivan esos valores y esas competencias socioemocionales en los niños, también es importante que las familias estén informadas, ¿cierto? Porque quizá como padre de familia, al ver a mi hijo que no quiere ir al colegio, ¿cierto? Que recibe burlas de sus compañeros, que eso afecta su estado de ánimo, en el afán de apoyarlo puedo tomar diferentes alternativas que tal vez no son las más sanas para mi hijo o hija. De ahí que es importante que conozcan, y somos insistentes en ello, que todas las instituciones educativas tenemos esas rutas de atención que son de obligatorio cumplimiento, y que siempre que trabajemos articuladamente con las instituciones, pues la idea es mitigar esas situaciones de acoso escolar y de cualquier violencia relacional en la escuela. Entonces, creo que para esas personas que nos escuchan, esos padres y madres, cuando detecten esas situaciones, tal vez la alternativa no es solo resolver el asunto desde casa, sino generar esas acciones para que la institución educativa tome medidas. Porque si hoy es mi hija, probablemente mañana puede ser otro estudiante con características tal vez similares, y la idea es que no se presente. Bueno, finalmente, y para agradecerles a ustedes por la presencia en este espacio, quiero hacer énfasis en algo. El bullying afecta mucho la salud mental de los niños. ¿Qué recomendaciones dar, recomendaciones finales para los padres de familia, las personas que nos están escuchando, acerca de cómo llevar una situación de estas? Para los padres y madres de familia, importante crear un vínculo de confianza con sus hijos, ¿sí? Fomentar en el hogar esa crianza positiva y respetuosa hacia ellos, que permita en los hijos e hijas hablar de esas dificultades que tienen en casa. Sí, con nuestros estudiantes también brindarles esa voz de escucha cuando ellos informan de cualquier situación, pero pueden hacerlo con cualquier docente. Hay veces que tienen más confianza con el docente del área de castellano o de matemáticas. Pueden acercarse a ese docente de confianza y expresarles lo que está pasando para que él pueda activar esa ruta de atención. A veces el miedo creo que genera esa barrera para poder acceder a esas rutas de atención que están establecidas. Pero
digamos, ese temor no deben sentirlo, porque la idea de activar un comité de convivencia, como les decíamos, más que establecer una sanción o más que castigar, lo que busca es formar a los estudiantes, tanto al agresor como a la víctima. Entonces, el temor a veces a que de pronto yo voy a ser castigado con una mala nota, o a mí me van a llamar la atención, o a mi compañero lo pueden expulsar, o le voy a hacer un daño mayor, creo que hay que disiparlo y empezar a ver que el acoso escolar es más pedagógico. Lo que buscamos es formar y detener la agresión, y que si nos podemos sentar a dialogar o de manera individual con las partes que median, porque se entra en esa mediación, que no están ahí las partes involucradas, pero sí, digamos, con el orientador escolar, se generan esos espacios, se puede lograr detener la agresión y no vamos a generar un daño al otro. Por el contrario, si yo hablo de lo que me está pasando, de pronto el agresor puede encontrar ayuda, porque él puede estar viviendo una situación familiar difícil, puede estar en situaciones de violencia en el hogar, puede estar también en situaciones con alguna dificultad de depresión, de ansiedad que no ha sido detectada. Entonces, más bien quitarnos el temor de hablar, porque el hablar nos va a permitir encontrar ayuda y encontrar redes de apoyo. Es cierto, el diálogo y la comunicación importantes también. Pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, por compartir estos conocimientos también. Son de gran ayuda para las personas que van a estar pendientes de este contenido, y esperamos en una próxima ocasión tenerlas por acá también con otro tema de interés.